Hola chicos, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a tratar lo que son las fracturas de escápula y clavícula, recordando que las fracturas son poco frecuentes, pero que por su poca frecuencia, pues nosotros debemos de estudiarlos bastante y porque traen mucha controversia desde el inicio de sus estudios hasta la actualidad. Todo lo que concierne el tratamiento quirúrgico y conservador y en el quirúrgico pues cómo abordarlo. Somos con lo que son las fracturas de escápula. Recordar que la escápula es aquel hueso que nos permite unir lo que es el miembro superior con el tronco. ¿Bien? Es un hueso que de forma triangular, aplanado, tiene una cara anterior y posterior. En su cara posterior, una de las estructuras más importantes para nosotros en el estudio va a ser que posee una espina, y esta espina nos va a dividir la clavícula en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa vamos a encontrar el músculo supraespinoso. Y en la fosa infraespinosa vamos a encontrar a lo que es los redondos mayor y menor y el músculo infraespinoso. En toda la espina, en su borde superior, se inserta el trapecio y en el borde inferior se inserta el deltoide. ¿Bien? Estructura bastante importante, lo que es la glenoide, que en ella es la que permite la articulación con la cabeza humeral. ¿Bien? Y otra de las cosas que debemos recordar es que posee tres ángulos, un ángulo superior y un ángulo inferior, y esto nos va a dar el ángulo, principalmente el ángulo superolateral, es el que frecuentemente está más lesionado en lo que son las fracturas de la escápula. Recordando un poco lo que es el complejo suspensorio del hombro, pues nosotros podemos estructurarlo de la siguiente manera. Él posee dos columnas. Una columna que es esta que tenemos aquí, que está dada por lo que es la clavícula y la articulación acromioclavicular. Y otra columna, que es la que vemos hacia acá, que viene desde el acromio, atraviesa el borde superior de la glena y se dirige hacia el cuerpo de la escápula. Una vez que tenemos esas dos columnas, entonces vamos a encontrar lo que es este círculo que está compuesto por todos los elementos blandos del complejo suspensorio, que va a estar dado por los ligamentos acromioclaviculares y los ligamentos coracoclaviculares. Una estructura bastante importante es la del borde o el cuadrante superior de la glena. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con este complejo suspensorio? Es que generalmente cuando la escápula tiene una fractura, una solución muy rara al ver algunas de las otras estructuras del complejo suspensorio no se encuentran lesionadas. Es decir, ellas casi siempre están lesionadas en conjunto con una de las fracturas de la escápula o de la clavícula. Entonces, cuando nosotros tenemos dos o más estructuras lesionadas del complejo suspensorio del hombro, entonces nosotros vamos a hablar de un hombro flotante.
Y es importante que esto lo tengan en cuenta desde ahora para siempre, porque de esto va a depender la toma de decisión para el tratamiento, sea conservador, sea quirúrgico, y de ser quirúrgico, nosotros pues debemos manejar qué tipo de tratamiento es el ideal. Con respecto a la epidemiología, pues recordar que son fracturas poco frecuentes, que por su mecanismo de lesión, pues lo vamos a ver mayormente en una edad media entre los 35 y 45 años de edad en el sexo masculino. Tan solo forman parte del 3 al 5% de las fracturas, de todas las fracturas de hombro, de la cintura escapular, y el 1% de las fracturas. Como vemos en estos rayos X, vemos una lesión de la escápula, de la glena, y que muy seguro está asociado también a una fractura de la clavícula. Entonces eso nos habla de un hombro flotante. Que este hombro flotante está presente en el 25% de los casos, por lo que anteriormente les comenté del complejo suspenso. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? Porque es que su mecanismo de lesión es de alta energía, en traumatismos que generalmente vamos a encontrar en aquellas personas con accidentes de tránsito que caen sobre la extremidad. También aquellas personas, generalmente obreros, que están en escaleras o que están montados en techo, de caídas de alturas de más de 3 metros. Entonces, por eso, estas lesiones o estas fracturas no vienen solas, sino que tienen lesiones asociadas en el 80%. Y de estas lesiones encontramos principalmente lo que son las fracturas de los arcos costales. Cuando nosotros tenemos fracturas de arcos costales, muy relacionados con ellos tenemos los hemotórax y los neumotórax. También recordar las contusiones cardíacas. Entonces, estos pacientes deben ser altamente monitorizados, hacerles sus electrocardiogramas y sus enzimas cardíacas. También está fielmente relacionadas con lo que son las fracturas de pelvis y las fracturas de fémur próximo. No olvidar lo que son las lesiones o las fracturas a nivel de la columna lumbar y muy frecuente de la columna cervical. ¿Qué sucede? Así como vemos en estas rayos X, tenemos una fractura de la glenoide con un desplazamiento de mayor a 20 milímetros, con impactación de lo que es el borde inferior de la glena. ¿Bien? Entonces, estructuralmente o anatómicamente nosotros debemos recordar aquí en este dibujo anatómico que tenemos la escápula, ¿sí?, con la espina, su borde medial, el polo inferior, y aquí tenemos la glena, la cabeza umbral. Por aquí tenemos al músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, los redondos y el deltoides, que como les dije anteriormente, pues él se inserta en todo el borde inferior de la espina de la escápula. Hay una lesión muy asociada a este tipo de fracturas, que es la lesión del nervio supraescapular. Este nervio, debemos recordar, que tenemos aquí, que él es una rama colateral del plexo braquial, que atraviesa la escotadura supraescapular para entrar a lo que es la fosa supraespinosa, para dar inervación al músculo supraespinoso. Posteriormente, él atraviesa por debajo de la espina de la escápula, atraviesa, pasa por debajo para entrar a la fosa infraespinosa e inervar al músculo infraespinoso. ¿Qué sucede? Como vemos el trazo de esta fractura, pues
cuando ella se desplaza y se impacta, miren aquí el cuello, tenemos el cuello de la glenoide, cuando ella se desplaza, pues obviamente el primer elemento noble que vamos a encontrarnos allí es el nervio supraescapular. Otro nervio bastante importante que se puede mencionar es el nervio axilar, que él va a pasar por el cuadrilátero húmero bicipital. ¿Sí? Entonces, él tiene menos frecuencia de lesión con el supraescapular, pero sí se debe mencionar y debemos tenerlo en cuenta. Porque mi fractura de escápula con lesión de algunos de estos nervios es prácticamente igual y solemos pasarlo por alto. En cuanto a la evaluación clínica, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como toda lesión en hombro, pues vamos a encontrar un paciente álgico que él va a buscar no mover la extremidad, sus movimientos van a estar muy limitados y dolorosos en los pocos que logra hacer. El hombro va a tener un aspecto aplanado generalmente cuando estas fracturas están muy desplazadas. Entonces, es un signo, junto con este signo muy importante que es patognomónico de estas estructuras, es el signo de Comolli, que no es más que el hematoma que se forma en todo lo que es la cara posterior y se extiende hacia la cara posterior del tronco y se extiende hacia el extremo proximal del brazo. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos esto, ya nosotros podemos decir, hey, debemos de tener una fractura de escápula. Y es algo también característico el dolor a la inspiración. ¿Por qué a la inspiración? Recuerden que cuando nosotros hacemos la inspiración, la escápula se eleva con el tórax, ella se mueve. Y si tenemos fractura en ella, pues obviamente va a generar dolor. Y el paciente va a tender a tener molestias. Y sobre todo si está asociada a fracturas de arcos costales o que tengan contusiones torácicas importantes. En cuanto a las radiografías, pues debemos recordar la tríada de hombro, compuesta por lo que son los rayos X AP verdadera de hombro, la proyección transescapular, también conocida como escápula en Y o escápulo humeral, y las rayos X con proyección axilar. Aquí tenemos las posiciones en las que nosotros normalmente vamos a colocar al paciente para conseguir unas buenas proyecciones. La escápula, la AP verdadera, debemos de ver todo el borde de la glenoide y el espacio articular entre la cabeza humeral y la glenoide. En caso de que esto no se vea así como lo tenemos aquí, pues no estamos hablando de una verdadera AP. Esta es una de las maneras en las que nosotros podemos posicionar al paciente para obtener una axilar de hombro, ¿sí? Que todo va a depender de cuánto nos colabora el paciente y cuánto podemos manipular. Les recomiendo siempre, chicos, que cuando les llegue a uno de este tipo de pacientes, pues busquen ir ustedes mismos a realizar las rayos X en conjunto con el técnico radiólogo. En la proyección AP, pues a nosotros nos va a ayudar para evidenciar todo lo que es la glena. Como vemos aquí, tenemos una fractura transversa de la glena que aparentemente, hasta donde se ve, tiene un borde, el polo inferior de la glena está desplazado
y este trazo de fractura se desplaza hacia el cuerpo. En la P nosotros vamos a evidenciar si hay lesiones asociadas como fracturas de la clavícula, luxaciones acromioclavicular o fracturas del tronco o de la apófisis coracoidea. Bien, también muy frecuentemente puede estar relacionadas a lo que son las fracturas proximales de túnel. En la proyección axilar nos va a servir a nosotros principalmente para saber si está sublujado o lujado la articulación glenohumeral. Es la principal indicación para nosotros, para estas rayos X. Y la escápula en Y es para nosotros terminar de evidenciar el trazo hacia el cuerpo de la escápula. ¿Okay? Ahí nosotros también logramos evidenciar todo lo que es el acromio y la articulación acromioclavicular, todo lo que es el proceso coracoideo y la clavícula. Pero hay una proyección bastante importante que generalmente casi ninguno la mandamos a hacer, que es la proyección del orificio. En esta proyección del orificio, nosotros terminamos de evaluar todas las estructuras del complejo suspensorio del hombro, como vemos aquí, y como les voy a esquematizar. Aquí vemos las columnas que les había mencionado, una columna superior que está dada por lo que es la clavícula, la articulación acromioclavicular. Seguimos por todo lo que es el proceso del complejo suspensorio, los ligamentos, el borde superior de la glena. Luego venimos hacia la segunda columna que atraviesa el borde superior de la glena y se va hacia el cuerpo de la escápula. Bien, nosotros aquí podemos evidenciar sin necesidad de una tomografía. Cuando esto se nos complica mucho obtenerlo, con esta proyección podemos hacer un esquema y nos podemos imaginar o diagnosticar cualquier otra asociación a la fractura de la escápula. La tomografía axial computarizada es obligatoria solicitar para una escápula, para una fractura de escápula casi imposible. No es imposible, porque nada es imposible en la vida, ¿no? Pero no deberíamos irnos a un acto quirúrgico o decidir un tratamiento si nosotros no tenemos una tomografía computarizada de la escápula. ¿Y qué debemos recordar aquí? Que cuando vayan a solicitar el estudio lo deben solicitar tomografía axial computarizada de escápula con supresión de la cabeza humeral, porque muchos de los técnicos imaginólogos pues no lo hacen, porque obviamente ellos pues no saben lo que nosotros estamos buscando, o simplemente por lo que sea no lo hacen. Y cuando nosotros hacemos la supresión de la cabeza humeral, es que vamos a evidenciar completamente la glena, ¿sí? Y de allí nosotros podemos hacer una estructura, ¿sí? Porque sobre todo en los casos que son fracturas intraarticulares, no debemos dejar de solicitarla, que además tenga su reconstrucción 3D. Las fracturas de escápula tienen muchas lesiones asociadas, casi nunca están solos, recuerden, y tienden a tener trazos que no son visibles hacia el cuello. Entonces, una tomografía con supresión de la cabeza humeral que además tenga reconstrucción 3D. Recuerden. Con respecto a las clasificaciones, chicos, múltiples clasificaciones que ustedes las pueden buscar en la literatura fácilmente.
maneja Strakovic y Dalmor, ellos trabajaron una clasificación que puede ser fácil recordar porque es una clasificación anatómica, la dividió en tipos, la dividió en fracturas del cuerpo, que son extraarticulares del cuerpo de la escápula, son las que tenemos aquí, fracturas del acromio o de la coracoides, de todo lo que son los procesos. ¿Bien? Aquí. Y por último, son las fracturas del ángulo superolateral de la glena. En realidad son todas las fracturas intraarticulares, donde están dentro también lo que es el cuello de la glena, todo lo que es este. Pues nos ayuda para darnos una ubicación y para saber cómo nosotros nos vamos. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, la clasificación que se maneja actualmente es la clasificación AO. También, bueno, aquí le coloqué esto para recordar la incidencia según las fracturas. El cuerpo de la escápula son las que tienen mayor incidencia en fracturarse, seguido por lo que es el cuello de la espina, pues tiene apenas un 11%, y lo que es el acromio sí tiene un 12% y tiene una alta incidencia de frecuencia y de que nosotros lo veamos. Y Dever es otro tipo de clasificación, pero esto es más para las clasificaciones intraarticulares, porque es de la glenoides propiamente. Él la dividió en 6 tipos. Vuelvo y repito, pues trato de no hacer mucho hincapié en las clasificaciones, pero tenemos que recordar que él trabaja con el tipo 1, es una fractura prácticamente de abulsión, es mínimamente desplazada. Generalmente se maneja conservador. Las tipo 2 tienen dos tipos de trazo, un trazo transverso y un trazo oblicuo. Las tipo 3 también las tipo 2 son del cuadrante inferior. Las tipo 3 ya ellas me dividen la glenoide en un cuadrante superior y en un cuadrante inferior, pero esta se va con ello todo lo que es el proceso coracoide. En las tipo 4 es un trazo transverso que llega hasta el borde medial de la escápula. Las tipo 5 es el mismo trazo que la 4, pero que además tiene asociado una fractura tipo 2, una fractura del borde inferior de la glena. Y las tipo 6 son con Kut y colaboradores. Ellos también hicieron una clasificación, pero fue para las fracturas acromiales. Las dividieron en 3 tipos. Ellos describen que las tipo 3 son aquellas que reducen el espacio subacromial y las que ameritan tratamiento quirúrgico. Mientras que la 1 y la 2 pues no ameritan tratamiento quirúrgico y tienen buena resolución con tratamiento conservador. La clasificación AO, pues un poco extensa, como para explicársela, pero que sí es bastante importante que por lo menos lleguemos a identificarla. ¿Bien? La O le da la nomenclatura de la escápula con el número 14. Entonces, para todo lo que es los procesos de las apófisis de las escápulas, o sea, el acromio, la coracoide y la espina, le dan la nomenclatura alfanumérica 14A. Para lo que es el cuerpo de la escápula, le da 14B. Y ya las que son intraarticulares, principalmente lo que es la glena, le da la numeración 14E. Tanto para el cuerpo como para las de la glenoide, la fosa glenoidea, existen unas cualificaciones es por si además de tener estas fracturas, están asociadas a algunas de las de los procesos, sea la coracoides, el acromio o proceso, o ambos procesos, o la espina.
Aquí tenemos rápidamente los trazos de fracturas, aquí si son 14A1, 2 o 3, que son de los procesos coracoideos, el acromio en la espina, si es el cuerpo, entonces son extraarticulares. Con sus cualificaciones, las fosas glenoideas también se mantiene siendo extraarticular. Y ya cuando son intraarticulares simples o según el cuadrante de la glena, y ya cuando son multifragmentados. ¿Qué sucede? De acuerdo a, entonces, resumiendo, nosotros debemos de hacer unas buenas proyecciones radiológicas para entonces poder clasificar y llevar nosotros un tratamiento. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a decidir un tratamiento no quirúrgico? El tratamiento conservador lo vamos a decidir cuando tenemos un ángulo glenopolar menor a 20 grados. Este ángulo se lo voy a describir un poco más adelante, pero es importante recordar que la mayoría de las fracturas de la escápula pues tienden a ser de tratamiento conservador, porque no suelen tener tanto desplazamiento. Las ventajas que tiene un tratamiento no quirúrgico, pues obviamente son que el paciente no es sometido a anestesia, que no es sometido a ningún acto operatorio y que tenemos menos riesgos operativos, sobre todo de manipulación quirúrgica. Las desventajas que tiene es que su recuperación demora mucho. Hablamos de hasta 6 semanas o más, todo dependiendo de la evolución del paciente. Y que tenemos mayor riesgo de rigidez del hombro y hasta del codo por la inmovilización que solemos utilizar, que no es más que un cabestrillo o un inmovilizador de hombro. Y recuerden que después de los primeros 10 días o después de la primera semana por comenzar a hacer movimientos pasivos del codo, ¿bien? Porque si no, entonces vamos a tener un hombro y un codo recto. Aquí traigo a acotación 3 artículos. Estos tres artículos hablan hicieron estudios en pro del tratamiento conservador. A pesar de que algunos son viejos, tienen más de 5 años, pues siguen estando en la vanguardia. Los primeros 2 artículos hablan o hicieron estudios en pacientes con fractura ipsilateral de clavícula y de escápula. Ambos tuvieron buenos resultados. El primero, Ramones y Alonso y Fernández tuvieron 92% de resultados excelentes y en 16 pacientes. En 19 pacientes que estudiaron Booth y Edward, ellos 17 tuvieron, en 19 que estudiaron ellos, 17 tuvieron buenos resultados y solo uno reportó pseudoartrosis de clavícula. En cuanto a Egon, Karumaska, ellos sí trabajaron en hombro flotante y cuáles eran sus resultados clínicos. Ellos tuvieron una mayor tasa de pseudoartrosis y que tuvieron el 16% tuvieron acortamiento de la extremidad. Sin embargo, la mayoría tuvo buenos resultados y están en pro del tratamiento conservador. ¿Qué sucede aquí? Aquí nosotros, cuando vamos a hablar de los criterios quirúrgicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En estas rayos X, ambas rayos X son del mismo paciente, nosotros vamos a evidenciar cómo esto que voy a dibujarles aquí, que les dibujo, es la glena, ciertamente, ¿no? Entonces, este borde que vemos aquí debería estar aquí, ¿bien? Porque aquí viene la escápula.
Entonces, miren el grado de desplazamiento o de traslación que ella hace, que hace la glena. Entonces, generalmente cuando el cuerpo, el cuello de la glena o el cuello anatómico de la glena está fracturado, ella tiende a hacer una traslación medial del cuello de la glena y hasta del proceso coracoideo. Bien, entonces, cuando este desplazamiento, nosotros trazamos una línea aquí perpendicular y otra aquí donde está el borde de la glena, es mayor de 15 a 20 milímetros, o sea, hablamos de 1.5 a 3 centímetros, y en algunas literaturas llegan hasta 3 centímetros o 30 milímetros, muy, muy peleado eso. Cuando esto se desplaza, cuando esto tiene este grado de traslación, pues nosotros ya tenemos un criterio quirúrgico. Bien, otro, entonces al mismo tiempo que podemos decir, aquí lo vemos en otro lado, donde él tiene una traslación inferior, caudal, y anterior. Entonces, la glena va a tender a desplazarse. Estas son sus traslaciones, sus desplazamientos. Hace un desplazamiento medial, anterior e inferior. Cuando el desplazamiento es inferior, se llama caudalización. ¿Bien? Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a hacer las reducciones. Con respecto al segundo criterio, que se lo mencioné, que este es el criterio que se toma para nosotros hacer decidir si es quirúrgico o no, es el ángulo glenopolar. El ángulo glenopolar está dado, va desde el tubérculo supraglenoideo hasta el tubérculo infraglenoideo. Se traza una línea. Bien, esta que tenemos. Luego, desde el mismo tubérculo supraglenoideo, lo vamos a dibujar una línea hacia lo que es el borde inferior de la escápula. Cuando este ángulo que se forma aquí, aquí lo vemos un poco plástico, ¿bien? Con más esquemático. Cuando este ángulo es mayor de 30 a 40 grados, ya nosotros hablamos que hay una rotación y una impactación. Entonces ya este sería nuestro segundo criterio quirúrgico. Este es uno de los más importantes. Dependiendo de él, nosotros vamos a decidir si el tratamiento es quirúrgico o no. Bien, entonces recordar que cuando él es mayor, o sea, su grado normal es de 30 a 40 grados. Cuando él es menor a 20 grados, ya es mayor a 40 grados, nosotros entonces estamos hablando de que tiene criterio quirúrgico. Bien. Otro de los criterios quirúrgicos lo vamos a medir en lo que es la glena propiamente. Como les había mencionado, la glena siempre la vamos a trabajar trazando los cuadrantes, dividiendo en 4. Y cuando tenemos una diástasis en un escalón mayor a 3 a 5 milímetros, ya ese sería nuestro tercer criterio. ¿Qué tenemos que recordar? Cuando hay una diástasis mayor de 3 a 5 milímetros, esta diástasis nos va a llevar a que tengamos una subluxación glenoidal. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos indicaciones absolutas y relativas para el tratamiento quirúrgico de las fracturas de escápula. Las fracturas abiertas y lesiones vasculares son indicaciones absolutas.
Las relativas están relacionadas con los ángulos que ya les mencioné anteriormente. La altura del cuello escapular con mayor de 40 grados de angulación, fracturas del cuerpo o del cuello con más de 1 centímetro de desplazamiento. La glenoide que tenga mayor de 25% de compromiso. En realidad, a pesar de que la literatura habla de que estas tres escalas que les mencioné son relativas, pues no es así. Estas tres las debemos de meter como indicaciones. Sin embargo, ellos las colocan en relativas debido a que todo va a depender en conjunto al paciente y a los grados de desplazamiento. Pero con dos de estas que digamos que están muy relacionadas. Cuando uno está alterado, están alterados los otros dos. Entonces, ya eso nos habla de un criterio clínico. Si están asociados o no a uno de los procesos, y un hombro flotante. Un hombro flotante siempre es controversia de indicativo de cirugía. Tratamiento. Bueno, existen muchos tipos de tratamiento de osteosíntesis. Entre ellos tenemos las placas de reconstrucción, placas que se deben angular entre 135 y 145 grados. Tenemos tornillos de tracción, tornillos inteligentes, los de Ebert, las anclas, que sobre todo para el labrum o la cápsula articular se pueden abordar vía artroscópica, y los sistemas de banda de tensión, sobre todo para aquellos que están asociados a fracturas de la zona. Dentro de los abordajes quirúrgicos, pues tenemos los dos más utilizados, que es el abordaje anterior deltopectoral y el abordaje posterior, también conocido como el TIVER. También hay un video modificado, que es uno de los que vamos a ver en los casos. Aquí lo que les traigo es el ilustrativo de la O para que vean, según el segmento articular, podemos utilizar cuando tenemos fractura de la glena, que tiene aquí, tenemos que tener un escalón mayor a 1.52 milímetros. Entonces, una de las placas utilizadas o estándar son las placas de reconstrucción 2.7 y 3.7. Generalmente me gustan mucho las de bajo perfil. Las 2.7 son un poco más fáciles de emplear. La controversia está en que si tienen, si son lo suficientemente fuertes para estas fuerzas que manejan las cápsulas. Tenemos los tornillos de tracción, muchos tipos, los que ya hemos venido estudiando durante el posgrado. Que utilizar esta generalmente es para las fracturas de abulsión o de un solo cuadrante de la glena. Eso pueden colocar. Aquí les gusta mucho la literatura, o a los que les gustan mucho los tornillos de Ebert, porque son aquellos que, pues, como ya lo saben, la cabeza del tornillo que es introducida y genera menos irritación. Porque estamos trabajando a nivel de la articulación. Aquí tenemos los tornillos canulados, que es lo que les estamos comentando. Y son técnicas que se utilizan con técnicas mías. El segmento articular, las amplias también, cuando tenemos lesiones a nivel de los ligamentos acromioclaviculares o de la apófisis coracoide, pues las anclas, porque así ayudamos a mantener lo que es la articulación. Dentro de las placas, pues como les comenté anteriormente, las placas de reconstrucción 3.5 y 3.7, pues las placas también pueden ser placas precontorneadas. Son placas de reconstrucción que debemos hacer nosotros, pero también existen las precontorneadas. Aquí vamos a hablar un poco con los casos clínicos. Pacientes femeninas
de 59 años de edad, posterior al accidente de tránsito. Posee fractura compleja de escápula, como evidenciar. Y asociada, que no tengo las rayos X, pero sí mencionar fractura de esquema. Los casos que les traigo a cotación no son manejos por mi persona, pero sí son casos de colegas. Aquí en las rayos X podemos evidenciar un trazo de fractura a nivel de la adenoide. Es una fractura compleja que tipo 3 de tipo 3 de la coracoides es inestable, o sea, la coracoides aquí podemos evidenciar que también está lesionada, ¿bien? Es inestable. ¿Por qué? Porque el músculo bíceps y el coracobíceps traccionan y generalmente se convierten ellos lo traccionan y generalmente lo convierten en una pseudoartrosis. ¿Eh? Entonces, eso es algo que debemos de tener muy presente, porque de acuerdo a eso, el grado de tracción o de las fuerzas deformantes es que nosotros también debemos elegir el tratamiento. Aquí tenemos la reconstrucción tomográfica en 3D. Vemos que si nosotros trazamos el ángulo binocular, aquí, y luego hacia acá, vamos a ver un ángulo mayor a 40 grados. Esto ya nos hablaría nosotros de un desplazamiento, de una indicación quirúrgica. Además, vemos que el proceso coraculeo está lesionado, vemos que está fracturado, vemos aquí la fractura de la lengua. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahí está el cuello anatómico, el cuerpo y la coracoide. En esas tres órdenes vemos cómo están lesionados. ¿Bien? ¿Qué se hace? Estas son los rayos X operatorios. Vamos a ver, hicieron un doble abordaje, un abordaje posterior y un abordaje superior para colocar estos dos tornillos para terminar de fijar el proceso coracoide con la gleba. Colocaron una placa hacia lo que es la espina de la escápula y una hacia el cuerpo. Estas son unas placas que no se ven normalmente aquí. En Venezuela son placas que se usan mucho en Estados Unidos porque son placas bastante largas y los compañeros lo tuvieron que cortar debido a que son placas que vienen para ese fenotipo de pacientes de Estados Unidos que son altos, robustos. ¿Bien? Aquí vamos a ver cómo la paciente pues ya logra realizar sus movimientos. Esto fue a los 3 meses y pues ya recobró prácticamente toda su movimiento. Es importante el trabajo con terapia física y rehabilitación. El segundo caso, una paciente femenina de 48 años, también posterior a accidente de tránsito, presenta una fractura tipo 5 de la glenoide según Hidro. Se lo esquematicé para que lo evidenciamos aquí. ¿Bien? Y vemos como vemos una fractura que atraviesa
atraviesa la glenoides, llega hasta el borde medial de la escápula. Aquí lo vemos. Y vemos que se va hacia acá. Y vemos un trazo a nivel del cuadrante inferior de la glenoides. Entonces, a través de una vez que nosotros lo clasificamos, solicitamos rayos X, tomografía computarizada y nos encontramos lo siguiente. ¿Recuerdan cuando les decía que la escápula nunca es lo que parece? Bueno, en las rayos X parecía que era solo la glenoides. Bueno, mira, no solo se fracturó, tenemos la fractura, ¿sabes? La fractura del polo inferior de la glenoides, sino que también tenemos fractura del cuerpo. Se dividió en 3 partes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces tenemos aquí el cuerpo, el borde inferior de la glenoide y las otras del cuerpo también dividido. Fácil. Nos vamos con un abordaje de Judet modificado. En este abordaje, con un abordaje posterior, generalmente se coloca el paciente en un decúbito lateral o en un decúbito con el miembro superior con los integrados, porque eso nos ayuda a que la escápula esté un poco elevada y va a ser más fácil el abordaje. Siempre que vayan a abordar escápula, traten de dibujar, de marcar la incisión por donde vaya. Entonces, recuerdan cuando yo les decía que el deltoide, como lo vemos aquí en la estructura anatómica, el deltoide se inserta en todo el borde inferior de la espina. Lo tenemos, ¿bien? Y aquí tenemos los redondos. Y el infraespinoso lo vamos a ver aquí. Y aquí tenemos el trapecio que se inserta en el borde superior de la espina de la escápula. Se utilizó un abordaje posterior de Judet modificado, donde se hace la incisión cutánea, luego se levanta un flap, donde se va a observar el borde posterior. Esto que vemos aquí es el borde posterior del deltoides. El deltoides está insertado aquí. Aquí lo que sucede, les coloqué esta imagen que es la estructura anatómica para que nos vayamos ubicando un poco en lo que es el abordaje. ¿Qué pasa? No lo vamos a ver tal cual como están en las imágenes operatorias porque el paciente, si lo recuerdan, tenía un poco de abducción del brazo. Entonces, cuando hacemos la abducción del brazo, pues la escápula se eleva un poco. ¿Sí? Entonces, la espina, que es la que tenemos aquí, la espina de la escápula, la vamos a ver aquí. Está un poco, no está perpendicular, paralela, perpendicular a la columna, sino que está ya un poco más paralela. Imagínense que tenemos aquí el bracito elevado. Entonces, esta línea que está aquí es donde estaba insertado el músculo, tenemos todo el borde inferior del deltoides y aquí, que es donde nos vamos a conseguir la espina de la escápula, pues es donde él se inserta y lo vamos a levantar, que es este que vemos aquí. Una vez que lo levantamos, nos vamos a encontrar al infraespinoso, el cual se inserta superomedial, se inserta superomedial a la espina, ¿sí? Que tenemos aquí, ya en un plano más profundo, superomedial a la espina. ¿Sí? Entonces, a él, para no desinsertarlo completo, nada más desinsertamos un borde.
espacio aquí. Cuando lo levantamos, entonces se consigue esta parte, que ya nos conseguimos el cuerpo de la escápula, y al conseguirnos el cuerpo, pues nos conseguimos las soluciones de continuidad, las cuales las vamos a reducir con ayuda de unas pinzas quirúrgicas. Hacemos la reducción de la fractura y ahí sí logramos acoplar entonces la placa. Bien, como es esta que está aquí. La placa, vamos a ver que está acoplada de tal manera y hacia el borde de la espina y hacia el borde medial de la escápula. Una vez que se logra hacer esa reducción, pues entonces ¿qué hacemos? Suturamos el infraespinoso y posteriormente un espacio que hay entre el infraespinoso y el redondo menor, que es el intersticio que hay entre ellos dos. Bien, a este nivel, ese intersticio nosotros vamos a abordar allí entre ellos dos para, lo vemos aquí, lo referimos entre ellos dos, para entonces llegar a lo que es la glenoide. ¿Bien? Aquí la vemos, la glenoide, obviamente, recuerden que aquí tenemos lo que es lo medial y aquí lo lateral. Entonces, abordamos aquí la glenoide y es donde la glenoide, el borde inferior de la glenoide y el borde lateral. Entonces ahí logramos acoplar la placa y una vez que se acopla, estos dos tornillos proximales van dirigidos hacia la glenoide propiamente para terminar de hacer la reducción de ella. ¿Bien? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Como les comenté el primer abordaje, con esta placa nosotros logramos reducir o armar lo que es el cuerpo de la escápula y con esta segunda placa pues logramos abordar lo que es la glenoide y lo que es el cuello glenoideo y los dos tornillos que se dirigen para terminar de cerrar a través de la placa para terminar de cerrar la glenoide. Y con eso pues, como podemos ver, armamos lo que es se arma la escápula. Estos son los resultados funcionales de la paciente. Esto es postoperatorio a las 8 semanas y siempre de la mano de terapia física y rehabilitación. Entonces, consideraciones finales que vamos a tener nosotros como consideraciones finales. El complejo traumático es complejo, es traumático las fracturas de escápulas que tienen baja frecuencia y difícil manejo porque solemos tener poca práctica en tiene altas incidencias de lesiones asociadas. Nunca debemos olvidar eso. Y que cuando la vamos a hacer, cuando tenemos una medialización del cuello glenoideo mayor a 15 o 20 milímetros y cuando tenemos un ángulo glenopolar menor a 20 grados. Esto impone la reducción directa de la